Aleluya. Buenos días, familia. No sé por dónde empezar, si por la alabanza, los niños y luego el drama. Pero hay una cadena. En la oración, en la alabanza, Dios nos dijo a través de su palabra, esa oración de Pablo, ¿por qué? Yo quisiera que ellos comprendan lo grande que es tu amor. Porque cuando comprendemos el amor de Dios, salimos beneficiados. Luego de eso nos encontramos con los niños, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y lo que acabamos de ver en el drama se trata de vida o muerte. Aunque usted no crea, lo que vive este mundo es una lucha entre el bien y el mal. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero es una realidad. Y Pablo decía en Efesios, yo quisiera que ustedes entiendan lo que es el amor de Dios. ¿Y saben por qué la gente no entiende el amor de Dios? Porque da sobreentendido que conoce a Dios y que conoce de su amor. Me encontré la semana anterior con alguien y me dijo, soy muy espiritual. Soy una persona muy espiritual. Y luego me compartió algo más. Y me dijo, yo creo en Dios. Me quedé por un momento callado pensando, ¿qué le voy a contestar? ¿Cómo va a ser nuestro diálogo? Y le quedé viendo y le dije, no te quiero faltar el respeto. No quiero ofenderte con lo que te voy a contestar y te voy a decir. Pero ¿sabes algo? Le dije, el diablo es espiritual y cree en Dios y dice que tiembla. Es esta la realidad. Y esta mañana estamos hablando del Domingo del Amigo. Estamos hablando de un tiempo de amor, de recordar lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Pero para comprender esta verdad, usted y yo tenemos que entender que tenemos que pedirle a Dios que nos siga abriendo nuestro entendimiento, que nos siga dando sabiduría. Y el temor del Señor es la base de toda sabiduría. Así que le invito a que abra su Biblia en Proverbios capítulo 9, versículo 10. Y miremos lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 9. El versículo 10 nos dice: el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Eso es lo que dice la palabra. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Es muy fácil hablar del amor de Dios porque nos hace sentir como un poco confortables. Porque nosotros entendemos que Él ya vino a morir en la cruz por nosotros. Y como Él es todo amor y se da en amor, usted y yo podemos hacer lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer. Pero eso no es vivir una realidad. La realidad sí es que es Dios de amor, pero también es el Dios santo y es fuego consumidor. ¿Me está entendiendo? Y en esta mañana, antes de hablarle de la palabra amor, le quiero hablar de la palabra temor. Porque esta palabra temor me lleva a la sabiduría. Y cuando adquiero la sabiduría de Dios, me lleva a tener un buen juicio. Y cuando tengo un buen juicio, me lleva a ser una persona con discernimiento.
Y cuando tengo discernimiento, sé discernir lo que está bien y lo que está mal, pero de acuerdo a lo que Dios ha establecido aquí en la tierra. Y en esta sabiduría llego a tener conocimiento, y ese conocimiento me lleva a buscar, a conocerle más a la fuente de amor. El temor al Señor. Esta frase solamente con escucharla como que nos incomoda. La idea de temer a Dios produce algo distinto en nuestro ser que cuando hablamos del amor. Es más, cuando hablamos del amor de Dios como que nos relajamos, ¿no? Pero ¿estás seguro que si nosotros, cómo hacer para disfrutar de este amor de Dios? Y nosotros defendemos nuestra posición sobre el amor de Dios. Es grande, es sin límites. Y cantamos porque es muy alto, es tan grande, es profundo. Y es así el amor de Dios. Y dice la palabra que en esa clase de amor no hay temor. Porque el amor perfecto expulsa todo temor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. El amor, cuando estás inundado del amor de Dios, saca afuera todo miedo, toda inseguridad, todo temor, y te da una certeza para tu presente, de tal manera que el pasado te deja de afectar y tienes un presente y un futuro seguro. Pero dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero usted sabía que el hombre en este tiempo ha redefinido la palabra temor. Ya no hablamos de temor. Ahora a esa palabra le están llamando asombro. Algunos dicen reverencia. Pero cuando voy a la palabra de Dios, comienzo a ver y me sigue hablando del temor de Dios. Así que me doy cuenta que no, que es mucho más allá de lo que el hombre le quiere poner el concepto. Es mucho más allá arriba que asombro y reverencia. Así que para llegar a disfrutar del amor de Dios, yo tengo que tener temor de Él. Y para temerle a Él, yo tengo que ser sabio. Aún esa sabiduría viene de Él. Yo le voy a compartir algunos versículos para que usted pueda ir anotando. Pero encontramos una de las historias en Mateo capítulo 17, versículo 5. No tiene que buscarlo. Y está hablando la historia de la transfiguración, donde está reunido, donde Dios habla a los discípulos y se presenta a Jesús. Y Dios les dice: este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchelo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron en tierra. ¿Usted entiende esto? La gloria de Dios se manifestó, la presencia de Dios se manifestó, y ellos entendieron esto. Cayeron a la tierra, estaban aterrados. Ellos entendían la presencia de Dios. Otro momento en Isaías capítulo 6. Un momento de alabanza como la que tuvimos ahora, un momento de adoración que la disfrutamos hace un momento. Y en ese momento sublime de adoración, de alabanza, es que Isaías se da cuenta de esa gloria de Dios había derramado. Estaba ahí el Dios vivo, estaba presente ahí. Y en Isaías 6 se escucha decir: todo se acabó para mí. Estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales.
El apóstol Juan, aquel que escribió el libro de Apocalipsis, cuando tuvo la visión, dice que fue boca abajo. Cuando lo vi, dice, caí a sus pies. Apocalipsis capítulo 1, dice, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, porque yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. ¿Entiende usted lo que provoca la presencia de Dios cuando nosotros entendemos quién es Él y cuando entendemos quiénes somos nosotros? Esto es lo que provoca. Y decimos siempre, nos es fácil conversar. No, esa presencia de Dios te va a llenar de paz. Sí, también es paz. Pero viene esta pregunta: ¿por qué un Dios de amor nos dice que la sabiduría comienza cuando le tememos? ¿Por qué los profetas del Antiguo Testamento y los discípulos temblaban cuando la gloria de Dios se manifestaba? ¿Por qué nosotros es muy fácil cantar que descienda tu gloria aquí y ahora? Y yo me pregunto siempre, a veces cuando estoy cantando esa canción, si en realidad descendiera la gloria que nosotros estamos anhelando. Yo digo, yo no sé cuántos vivos quedaremos. Tal vez tú no te has dado cuenta. Pero estos pasajes que acabo de leer tienen que ver, como les dije al inicio, con la vida o la muerte, con el bien y el mal, con nosotros como creación, como criatura, frente al Creador. El temor al Señor nos lleva hacia la reverencia santa y sana. El temor a Dios nos lleva a tener un buen juicio, a tener discernimiento, a entender quién es Él y entender quiénes somos nosotros. Y este temor de Dios nos impulsa a conocerle, al Santísimo, al Sublime. Muchas veces nos acercamos al Sublime, al más grande de todos, al Santo por excelencia, con una familiaridad informal. Solo voy a la iglesia y entramos como y salimos. Y eso no es entender con quién te estás reuniendo. Por si acaso, sí es Dios de amor. ¿Saben algo? Había un escritor que dijo que a Dios lo hemos domesticado. Escucha fuerte, ¿no? Es decir, que lo acomodamos a mi estilo de vida, a lo que yo pienso que está bien y a lo que pienso que está mal. Yo lo acomodo a mi estilo de vida. Y puedo seguir repitiendo: Dios es amor, Dios es amor. Pero si solo fuera de amor, sería un Dios imperfecto. Pero nos gusta el amor, ¿cierto? Y porque nos da tanto amor es que no le tomamos en serio. No le tomamos con la seriedad con la que deberíamos de tomarlo. No consideramos nuestro pecado con seriedad, con esa seriedad que se merece. Y el no tomarlo con seriedad es no comprender en realidad quién es Dios, cómo es el amor de Dios y cómo se manifiesta ese amor y en esa relación de mí y Él. Yo creo que los profetas, los discípulos sí comprendieron esto. Es más, yo creo que el pueblo de Dios sabía, y es por eso que le decían: Moisés, vete tú a reunir con Jehová allá en el monte, allá arriba, vete tú, nosotros te esperamos acá abajo. ¿Por qué cree usted?
Ellos entendían el amor de Dios. Pero a más amor, entendían que había que tener más amor de Él, más respeto, más reverencia. Te vengo a hablar del temor porque es la base para ser hombres y mujeres sabias. Y un hombre y una mujer sabia va a ser el esposo, la madre, el padre, la esposa que Dios está queriendo hacer en esta sociedad que aún está confundida. Y no te estoy hablando del temor del castigo. Te estoy hablando para que entiendas que el temor a Dios tiene que haber una grandeza abrumadora, entender que es muy grande. Y es inmensamente grande y así es su amor. Pero al mismo tiempo tienes que entender que no te puedes presentar como te presentas a cualquier persona. Por más que te lo hayan dicho, Dios es amigo, y yo te digo, sí, Dios es amigo. Pero ten cuidado que estés tomándole el codo. Yo no. Y yo siempre digo, a más amigos, más respeto. No. Yo siempre he dicho esto con Liliana. Más amigo, más respeto. Y nosotros tenemos que entender. Cuando usted y yo estamos a la orilla de ese enorme vacío sin fondo que nos separa de Él, entonces comprendemos que el precio que Él pagó para poner un puente entre nosotros y Él, ¿saben cómo se llama ese puente? Se llama Jesús. Ahí vamos comprendiendo el amor de Dios, pero con nuestro conocimiento, con la sabiduría, entiendo que yo no voy a pisotear la sangre del santo con mi estilo de vida, como la manera como me presento, como si nada. Para experimentar el amor de Dios hay que experimentar el temor de Dios. Temor de qué habría sido de mí si nunca hubiera conocido a Él. Temor de nuestra indignidad. Temor que al ser rescatado, ahora entiendo en la sabiduría, en el temor, ahora entiendo que al ser rescatado, al ser salvado, me tengo que dedicar, mi vida la tengo que dedicar a Él. Porque Él en su amor se entregó completamente. Y si yo entiendo lo que es el amor, entonces yo me tengo que entregar a Él también, completamente. ¿Me entiende usted? ¿O le estoy confundiendo entre el temor y el amor? Cuando ese temor se apodera de nosotros, entonces vas a comprender la grandeza del Evangelio de Dios. La grandeza de lo sobrenatural, de lo sin igual de nuestro Dios. Y ahí vas a disfrutar de esa relación. El amor de Dios es supremo. No hay nada, no hay nadie como Él. Él ama sin igual. Y dice en 1 Juan capítulo 4 versículo 16, nos dice la palabra: nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor, y todos los que viven en Dios y Dios vive en ellos. El pequeño problema es el open mind que hay ahora. Mente abierta, corazón abierto. Todo es abierto. Y así nos gusta el amor. Porque este amor, como Él me ama tanto, me va a justificar todo lo que yo hago. Me va a aceptar. Y decimos, en el amor Él nos acepta tal como nosotros venimos.
Y alguien me preguntaba sobre el comercial que pasaron en el Super Bowl, donde estaba diferentes acciones y decían cómo Jesucristo no nos enseñó a odiar, que no hay diferencias para Él. Y es verdad, eso es verdad. Pero hay algo que falta y que el hombre no quiere entenderlo. Y que lo he repetido aquí constantemente, es que una vez que usted y yo, que la gente, que los de afuera, los del mundo, que todos los que hemos llegado a Él, hemos tenido un encuentro con Él, nuestra vida tiene que ser transformada. Las puertas de la iglesia sí están, porque Jesucristo dijo que Él vino no por los sanos, sino por los pecadores, correcto. Y hemos sido pecadores, pero ahora hemos sido también restaurados a través de su amor y hemos recibido de esa gracia divina. Nadie te va a amar más que Él. Nadie te va a demostrar más amor que Él, que entregó su vida por ti. Y cuando tú comprendes este amor, entonces tu vida comienza a llenarse. Y esa sabiduría nos lleva a un entendimiento de lo que está escrito en la palabra de Dios. Es lo que tenemos que vivirla y es lo que tenemos que aplicarla. Y ahí empieza nuestra vida a ser reorganizada. Porque hay mucha gente que va a la iglesia, dice: yo voy el domingo, yo voy los domingos, yo voy los domingos. Pero la vida sigue siendo la misma. Y después de que viene un domingo, sale por ahí, sigue siendo la misma. Pero cuando comprendemos el amor de Dios, nuestra vida es reorganizada de la manera como Él la quiere organizar. Porque de eso se trata el amor, y de eso se trata el temor, y de eso se trata la sabiduría. Por eso es vital que conozcamos del amor de Dios y que podamos nosotros aprender del temor de Dios. Porque esto que te estoy hablando, esta sabiduría, este temor, este amor no es de origen humano. Ni la inteligencia artificial la va a poder crear esto. Esto es sobrenatural. Esto viene de nuestro Padre Celestial, porque es parte de su naturaleza. Él es amor. Pero al mismo tiempo dice: tú dices que me amas. Tienes que amar a los demás de la misma manera en que yo te amo. Porque el deseo de Dios es transformar. Escúcheme. El deseo de Dios es transformarte a ti y a mí a la imagen de aquel que murió en la cruz por ti y por mí. Ese es el deseo de Dios, ese es el propósito de Dios. Y está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 29, por si acaso, si quieres revisarlo. Él nos va a conformar a la imagen de su Hijo Jesús. Y somos más como Él, como Cristo, cuando cuidamos a nuestro prójimo. Pero tienes que tener claro un genuino entendimiento del amor de Dios. Comienza con una conciencia abrumadora de su grandeza, de su santidad, de su poder. ¿Cuántas veces yo me preguntaba, cuántas veces en el pueblo evangélico nos han convencido que la santidad solamente está aquí en este espacio donde se mueve o donde se toca la alabanza? Y nos han convencido. Incluso hablan de que los que estamos acá debemos de vestirnos de una manera, debemos de hacer las cosas de una manera y hacer de otra manera. Pero eso no es vivir lo repito, la realidad, porque la santidad de Dios no solamente está aquí, está allá. Aun cuando pusiste tu pie en el parking, llegaste a un lugar.
Es que tienen que prepararse los de allá. Y me pregunto, ¿y quién te dijo que tú no te tienes que preparar para el tiempo de alabanza y adoración y para escuchar la palabra de Dios? ¿Quién te dijo eso? ¿De qué religión estás sacando esas enseñanzas? Porque no lo encuentro en la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios me hace entender que Él es el más grande. Yo necesito del perdón de Él porque soy pecador. Y la única manera de dejar de ser pecador es a Él. Y Él me limpia con su sangre y Él me hace santo, que comienzo a pecar ocasionalmente. Entonces, cuando entiendes tu posición, cuando entiendes la bajeza nuestra, cuando entiendes lo grande de Él, entonces vas a entender lo que es el amor y lo que es el temor a Dios. Lo vuelvo a repetir. Juan 3:16. Camilo lo dijo. La palabra de Dios está escrito: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque yo no vine a condenar al mundo, sino que vine, ¿qué? A salvar al mundo. De esto se trata el amor de Dios. Jesucristo murió por todos. Jesucristo lo hizo. Pero a Él no lo podemos acomodar. Nosotros nos tenemos que acomodar a la palabra de Dios, a su cultura, a la cultura del reino. Eso es lo que Nueva Vida tiene que llegar a comprender. Entonces viviremos ese proceso de transformación cuando recibimos ese amor en nuestro corazón. Y al recibirlo en nuestro corazón, nuestra conciencia es cambiada. Nuestras relaciones cambian. Nuestras oraciones cambian. La forma de orar cambia. La forma de hablar cambia. La forma de pensar cambia. Todo va cambiando. Y ya que hemos hablado del temor, permítame hablar un poco del amor. En 1 Corintios 13, el Señor nos da una advertencia. Mire lo que, si usted, a alguien en la clase de prédica le dije: tú me traes la próxima semana el significado del amor. Porque en 1 Corintios 13, que habla del amor, si usted analiza, no nos dice el significado del amor. Lo único que nos da es algunas características del amor, más no su significado. Y luego también nos da advertencias y nos dice: tú puedes hacer miles de buenas obras. Es más, tú puedes estar involucrado y venir a la iglesia a servirle de lunes a domingo. Pero si lo haces sin amor, de nada sirve. Escúchame. A los ojos de Dios, un espíritu amoroso es más importante que palabras impresionantes, que conocimiento, que fe, que generosidad y que sacrificio. Y termino con esto. Todos estamos ciegos hasta cierto punto con respecto a nuestros motivos. Pensamos que conocemos nuestro corazón. ¿Usted sabía eso? Pensamos que conocemos nuestro corazón, pero aún así eso es engañarnos. El único que conoce en realidad profundamente al detalle nuestros corazones es Él. Y por esta razón nos resulta difícil discernir por qué servimos a Dios, por qué hacemos lo que hacemos. Yo les invito a que oremos para conocer las intenciones ocultas de nuestro corazón, para pedirle al Señor que nos enseñe más sobre el temor de Dios, para pedirle al Señor que nos llene de su sabiduría para saber elegir sus caminos, para saber elegir entre el bien y el mal, para saber elegir entre la vida eterna y el infierno. Hay que orar. Hay que pedirle a Dios
que sustituya cualquier motivación egocéntrica con la manera en que Él ama. Y ahí está, no solamente el amor de Dios. Ahí entenderás el temor de Dios. Y que el temor de Dios es la base de toda sabiduría. Y el Señor dice, te hace falta sabiduría. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor, examíname, oh Dios, y mira a ver si hay camino de perversidad? Y aún la palabra perversidad es demasiado grande para nosotros. Pero el salmista lo dijo. Es hora de empezar a entender que Dios quiere, el Dios de amor quiere una relación de amor contigo, pero Él es Dios santo y tenemos que estar recubiertos de eso. ¿Entiende? Padre de los cielos, en tus manos pongo cada familia que ha llegado esta mañana acá. Te pido que tu gracia y tu amor esté llenando sus vidas. Que tú nos sigas haciendo entender lo grande de tu amor, pero también ese temor que debemos de tener de tu presencia. Gracias, Señor Dios, por amarnos tanto y por darnos una oportunidad día tras día, nuevas oportunidades. Gracias por tu perdón y gracias por tu palabra, porque es aquella que nos guía por el camino de justicia. En tus manos pongo cada familia. Te pido que sigas obrando en ellos, que sigas obrando en sus problemas, que sigas sanando en sus enfermedades. Y Padre de los cielos, que ellos puedan entender que tú estás buscando una relación de amor y amor. En el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Mientras que el ministerio de alabanza se prepara, quiero compartir.